Hola, buenas noches. Muchas gracias por hacer esta entrevista. ¿Me podría primero decir su nombre completo, edad, sexo y nivel educativo? Álvaro Nina Sumire, edad 60, estudios superior medio, masculino. Bien, empecemos con las preguntas. A ver, ¿Cuál considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? bueno, son dos etapas, del 90 al 95, que bueno, hubo el terrorismo, se capturó, de ahí vino un shock que al Perú lo trajo pues además a la sociedad civil, lo trajo pues en cero, que no sabía qué hacer, se desesperaba, la población se desesperó porque y el cambio de moneda, eso es lo que afectó mayormente a toda la población y la pacificación del terrorismo. Ahora del 95 al 2000 fue ya la época de la corrupción de Fujimori. Empezaron a corretear a todo aquel opositor y, y lo que se llevaron pues, de la venta de todas las empresas estatales que se tiraron la plata y la fuga de Fujimori y que renunció por fax. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Las medidas que implementó del primer gobierno o del segundo gobierno, porque son dos etapas, no es uno solo en conjunto. Coménteme ambos. De ambos. Ya, digamos, la primera que se implementó en el de Fujimori fue el shock que hubo, pues, el Fujishock, como se le llamó, y que ya toda la población se sintió ahorcada. Fue un ajuste peor que una bomba de tiempo, por la razón de que ya te quedas en cero, en nada. El dinero que tenías ya no valía nada. Fue como si como si te quitaran todo lo que tienes y ya no tienes nada, ni qué comer para el día siguiente. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes en tu casa, en tu frigider, o si es que tienes algo o no tienes algo, comes, si no, tampoco no comes nada. Más lo que han sufrido son los niños. Y de acuerdo a eso, bueno, ese es uno. Ahora, las políticas que se hicieron fue combatir el terrorismo. Eso fue otra de las figuras que fue lo único bueno que hizo. Después se implementó ¿qué? La SUNAT para controlar las fugas de pagos de impuestos, de tributos al Estado. Se creó ahí la SUNAT. De ahí, en su segundo gobierno se hizo muchas cosas, pero no fueron cumplidas. Fue ya prácticamente como una represión que en sí el fujimorismo no permitía la oposición. O sea que si alguien le decía, estás haciendo mal, te seguían. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Las políticas se crearon para abordar eso fue que crearon, pues, reimplementaron los comedores populares, reimplementaron el vaso de leche. Y eso fue creado la salvación contra la pobreza, ¿no? Porque tiene al PRONA también. Y ya pues era la salvación, como quien dice,
ya prácticamente todos se metían a la misma olla. Todos. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas durante su gobierno? Bueno, las medidas que hicieron fue bien. Y se crearon para la captura de los terroristas, el GEIN, que fue el servicio de inteligencia. En ese entonces eran los rezagos de la Policía de Investigaciones. Y fue lo bueno, que se siguió casi toda la década que hicieron la captura del terrorismo. Y ahí que ya el país se pacificó, ya no hubo terrorismo. Y como estamos ahora, porque ahora ya cambia la cosa, ya no es terrorismo, sino es otra cosa. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consiste en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Bueno, ese es, ¿cómo se podría decir? Como quitarle la vida, arrancarle de sus entrañas algo que es la procreación de otro ser. Y ya al hacer eso también se creaba pues el libertinaje, como ahora hay, el libertinaje sexual. Como anteriormente no las educaban a las niñas, chicas o ya las más jóvenes sobre educación sexual y cómo evitar el embarazo. No tenían conocimiento. Ahora en las partes rurales, como en las sierras, en las punas, o como en la selva, que es fuera de la ciudad, que es lejos del que se llama de la población, son zonas alejadas. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Bueno, no había opresión, nadie podía protestar. La CIA, el SIN te correteaba, te buscaba donde sea, te buscaba. Aparte de eso, compraron a los diarios, intervinieron en la televisión, como le dijeron a las prensas chicha. Y eso pues tenías que hablar de acuerdo a lo que el gobierno te dice. Como tenían un asesor que era peor, parecía un criminal de la Gestapo, que todo tenía que decir a favor del gobierno. Por eso cuando reventó el chupo del cuartito del zinc, que todos recibían su plata, coimas fuertes. Periódico, la radio, prensa hablada, escrita y televisada. Eso fue la opresión más grande que hubo. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? La caída fue de que ya empezaron a pelearse pues entre Vladimiro Montesinos como asesor presidencial y Fujimori, que ya en vista que reventó el chupo del cuartito del zinc, donde el que iba recibía su plata y se empezaron a pelear, a corretearse unos a otros, no que tú, no que yo, que a mí me toca tanto. Y se empezó a escaparse pues Montesinos de Ancón en un yate Carisma y que lo salen capturando en Panamá. Y de ahí Fujimori se escapó al Japón con un pretexto de una reunión en el extranjero y se fue y renunció por fax. Y de ahí en el 2000, ya en su gobierno de Fujimori, tuvo que renunció y intervino pues ya un presidente provisorio
provisional, que fue Paniagua. Muchas gracias por la entrevista, señor Álvaro. Gracias.